Imagina este momento, una tumba sellada, soldados vigilando cuidadosamente y un aire de silencio absoluto tras los eventos de la crucifixión. Todo parecía haber terminado. Pero al amanecer del tercer día, el imposible se hizo realidad. La piedra fue removida, la tumba quedó vacía, y el mundo jamás sería el mismo. ¿Qué ocurrió realmente aquella mañana? ¿Por qué ese hecho, tan simple pero tan profundo, sigue dividiendo opiniones, desafiando a los escépticos y transformando vidas? Hoy vamos a desvelar los secretos oscuros de la tumba vacía de Jesús, resurrección y fe. Quédate, porque lo que descubrirás cambiará para siempre la forma en que entiendes este evento que desafía la lógica y toca lo eterno. La tumba vacía de Jesús es un acontecimiento que trasciende la historia, marcando el inicio de una fe que ha impactado a millones a lo largo de los siglos. Este evento, que desafía las leyes naturales y confronta la razón humana, es el pilar sobre el cual se edifica el cristianismo. Sin embargo, más allá del mensaje de esperanza y victoria que simboliza, la tumba vacía también guarda secretos y misterios que han generado debates, dudas y reflexiones profundas. ¿Qué ocurrió realmente en aquel momento? ¿Cómo enfrentaron los testigos este mensaje revolucionario? ¿Y qué relevancia tiene este evento para nuestra vida hoy? En este análisis, exploraremos los secretos oscuros detrás de la tumba vacía, el impacto que tuvo en la fe de los primeros creyentes y cómo sigue siendo una fuente de inspiración y desafío en la actualidad. Quédate hasta el final porque lo que descubriremos juntos sobre los secretos oscuros de la tumba vacía de Jesús, resurrección y fe transformará tu comprensión de uno de los eventos más trascendentales de la humanidad. La crucifixión de Jesús ocurrió en un contexto político y religioso profundamente complejo, bajo la ocupación romana de Judea. Gobernada por Poncio Pilato, la provincia era un hervidero de tensiones entre la autoridad imperial y las tradiciones religiosas judías. Pilato, conocido por su dureza y pragmatismo político, aprobó la crucifixión de Jesús no solo como una medida para mantener el orden, sino también como una respuesta a las presiones de los líderes religiosos judíos, quienes veían a Jesús como una amenaza para su autoridad y estabilidad social. La crucifixión, una forma de ejecución reservada para los criminales más despreciables, buscaba enviar un mensaje claro de disuasión a cualquiera que se atreviera a desafiar al poder romano. Sin embargo, en el caso de Jesús, esta ejecución no solo tenía implicaciones políticas, sino también espirituales. Los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia al declararse Hijo de Dios, un título que también tenía connotaciones mesiánicas y, por ende, políticas. Para Roma, cualquier reclamo de un rey de los judíos era percibido como un desafío directo a la autoridad del César. Después de la crucifixión, algo extraordinario sucedió. José de Arimatea, un miembro respetado del Sanedrín, solicitó el cuerpo de Jesús a Pilato para darle una sepultura digna. Esto era inusual, ya que los cuerpos de los crucificados solían ser desechados sin ceremonia, abandonados a la intemperie o arrojados a fosas comunes. José de Arimatea, sin embargo, arriesgó su posición social y política al pedir el cuerpo de Jesús, un acto que indicaba su respeto y quizás su fe en Jesús como un maestro justo y divino. La tumba donde José colocó a Jesús era nueva y tallada en la roca, destinada probablemente a su propia familia. Este gesto no solo aseguró que Jesús tuviera una sepultura digna, sino que también cumplió profecías como la de Isaías 53, versículo 9, que decía que el siervo sufriente sería sepultado con los ricos.
El acto de José demuestra cómo algunos líderes religiosos reconocieron la singularidad de Jesús a pesar de la oposición generalizada del Sanedrín. Preocupados por posibles rumores de una resurrección, las autoridades judías acudieron a Pilato para que la tumba de Jesús fuera sellada y custodiada por guardias romanos. Argumentaron que los discípulos podrían intentar robar el cuerpo para afirmar que Jesús había resucitado, una idea que podría provocar una revuelta popular y complicar aún más el control político de Roma sobre la región. El sellado de la tumba y la presencia de los guardias no solo buscaban evitar manipulaciones, sino también reforzar la narrativa oficial de que Jesús había muerto y que no había esperanza de su regreso. Estas medidas añadieron una capa de vigilancia que hacía prácticamente imposible que el cuerpo fuera robado, lo que resalta el misterio de cómo la tumba quedó vacía. Irónicamente, estos mismos actos, destinados a desacreditar la resurrección, terminaron siendo pruebas indirectas de que algo sobrenatural había ocurrido. El entierro de Jesús no fue un detalle menor en la narrativa de la pasión, sino un evento cargado de implicaciones políticas, sociales y espirituales. La intervención de figuras como Pilato, José de Arimatea y los líderes religiosos muestra cómo este evento no solo afectó a quienes seguían a Jesús, sino que también desafió las estructuras de poder de la época. La tumba de Jesús, sellada y vigilada, se convirtió en un escenario donde lo terrenal y lo divino colisionaron, marcando el comienzo de un misterio que cambiaría el curso de la historia. En la madrugada del primer día de la semana, un pequeño grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, se dirigió a la tumba de Jesús. Su intención era honrar el cuerpo de su maestro llevando especias aromáticas para embalsamarlo, un acto de devoción que revelaba su amor y fidelidad. Sin embargo, al llegar, encontraron algo que cambiaría para siempre la narrativa de la humanidad: la tumba estaba vacía. En el contexto cultural de la época, las mujeres ocupaban una posición social secundaria, y su testimonio no era considerado válido en un tribunal. Sin embargo, los evangelios coinciden en que fueron ellas las primeras en ser testigos de este hecho trascendental. Este detalle, lejos de ser un error narrativo, subraya la autenticidad del relato. Si alguien hubiera intentado fabricar la historia, nunca habría elegido a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección, dado el prejuicio cultural hacia ellas. Este acto eleva el papel de las mujeres en el plan divino, mostrando que Dios confía en quienes el mundo considera menos significativos para llevar el mensaje más importante. En el interior de la tumba vacía, las mujeres no encontraron el cuerpo de Jesús, pero sí un mensaje impactante. Según los evangelios, uno o más ángeles aparecieron para anunciar que Jesús no estaba allí porque había resucitado. Estas palabras resonaron como el corazón del evangelio cristiano, la victoria sobre la muerte y la validación de todo lo que Jesús había enseñado. El ángel les dijo: «No temáis, buscáis a Jesús, el Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron». Este mensaje no solo afirmó la resurrección, sino que también confirmó que lo que había ocurrido era un acto divino. La tumba vacía no era un accidente ni una manipulación humana, sino el cumplimiento de una promesa divina que había sido anunciada repetidamente por Jesús durante su ministerio. Este momento es el núcleo de la fe cristiana. Sin la resurrección, la esperanza de la salvación sería vana. La reacción de las mujeres refleja una mezcla de emociones humanas y espirituales: temor, asombro, confusión y alegría. Por un lado,
estaban abrumadas por la magnitud de lo que habían presenciado. Por otro, llevaban consigo la carga de compartir una noticia que sería recibida con escepticismo e incredulidad. A pesar de esto, fueron fieles al mandato del ángel y corrieron a informar a los discípulos, convirtiéndose en las primeras portadoras de la buena nueva. Sin embargo, los discípulos inicialmente reaccionaron con incredulidad. Según los relatos evangélicos, algunos pensaron que las mujeres estaban delirando, mientras que otros, como Pedro y Juan, corrieron hacia la tumba para verificarlo por sí mismos. Esta respuesta inicial de duda y confusión destaca la humanidad de los testigos y refuerza la autenticidad del relato. La transformación posterior de estos mismos discípulos en proclamadores valientes del Evangelio subraya el impacto innegable de la resurrección en sus vidas. La mañana de la resurrección marcó el inicio de una nueva era. La tumba vacía, el mensaje del ángel y las reacciones de las mujeres y los discípulos no solo revelaron un evento milagroso, sino que también pusieron en marcha un movimiento que transformaría el mundo. En este momento, lo divino irrumpió en la historia de una manera única, ofreciendo a la humanidad una esperanza que trasciende la muerte y el sufrimiento. La resurrección no solo confirmó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también plantó las semillas de una fe que sigue creciendo hasta el día de hoy. Uno de los argumentos más antiguos y comunes entre los escépticos es la idea de que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos para perpetuar la creencia en su resurrección. Esta teoría, mencionada en el Evangelio de Mateo, surge casi inmediatamente después de que se difundiera la noticia de la tumba vacía. Las autoridades judías sobornaron a los guardias romanos para que afirmaran que los discípulos habían venido durante la noche y se llevaron el cuerpo mientras ellos dormían. Sin embargo, esta teoría presenta varias inconsistencias. En primer lugar, los guardias romanos eran soldados entrenados cuya vida dependía de su cumplimiento del deber. El simple hecho de quedarse dormidos habría resultado en un castigo severo, posiblemente la muerte, lo que hace improbable que aceptaran esta versión. Además, los discípulos, que inicialmente estaban llenos de miedo y escondidos tras la crucifixión, habrían tenido que reunir el valor para enfrentarse a una guardia armada, una acción que contradice su comportamiento previo. La teoría del robo del cuerpo también falla en explicar cómo estos mismos discípulos, que supuestamente fabricaron la resurrección, estuvieron dispuestos a morir martirizados por una mentira. Otra teoría escéptica sugiere que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que simplemente se desmayó debido al agotamiento y las heridas, y más tarde recuperó la conciencia en la tumba. Según esta hipótesis, Jesús habría salido de la tumba por sus propios medios y se habría presentado a sus discípulos, quienes lo confundieron con un Jesús resucitado. Este argumento, sin embargo, enfrenta serias dificultades. Primero, la brutalidad de la crucifixión romana era bien conocida. Los soldados encargados de la ejecución tenían la responsabilidad de asegurar que los condenados estuvieran muertos antes de bajar sus cuerpos. Además, el Evangelio de Juan relata que un soldado perforó el costado de Jesús con una lanza, y salió sangre y agua, un indicio claro de muerte según el conocimiento médico moderno. Incluso si Jesús hubiera sobrevivido, habría estado en una condición física tan deplorable que sería imposible que inspirara la proclamación de su resurrección como un triunfo glorioso sobre la muerte. Los creyentes han presentado respuestas sólidas a estas teorías escépticas basándose en la evidencia bíblica,
histórica y lógica. La transformación radical de los discípulos es uno de los argumentos más convincentes. Antes de la resurrección, los discípulos estaban llenos de temor y confusión, pero después se convirtieron en testigos valientes que estuvieron dispuestos a enfrentar persecución y muerte por proclamar que Jesús había resucitado. Este cambio no puede explicarse adecuadamente si la resurrección fuera una mentira o un malentendido. Otro argumento a favor de la resurrección es la falta de un cuerpo. Si los líderes religiosos o las autoridades romanas hubieran tenido acceso al cuerpo de Jesús, habrían podido desacreditar fácilmente el movimiento cristiano mostrando el cadáver. El hecho de que no pudieran hacerlo refuerza la afirmación de que la tumba estaba realmente vacía. Además, la aparición de Jesús resucitado a diferentes personas en momentos y lugares distintos proporciona un testimonio adicional. Estas apariciones no solo ocurrieron a los discípulos, sino también a un grupo de más de 500 personas, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 6. Esta diversidad de testigos hace que sea poco probable que las experiencias se debieran a alucinaciones colectivas, un fenómeno que generalmente ocurre en contextos más limitados y específicos. Los argumentos de los escépticos muestran que la tumba vacía de Jesús no es solo un evento religioso, sino también un tema de profundo interés histórico y filosófico. Las teorías alternativas intentan explicar lo que ocurrió, pero ninguna logra dar cuenta del impacto transformador de la resurrección en los testigos y en la historia humana. Este debate, que comenzó desde el mismo día en que se descubrió la tumba vacía, sigue siendo un desafío para creyentes y no creyentes, invitando a reflexionar sobre el significado y la trascendencia de este evento único. La resurrección de Jesús marcó un antes y un después en la vida de los discípulos. Antes de este evento, estaban sumidos en el miedo y la confusión. Tras la crucifixión, se escondieron detrás de puertas cerradas, aterrorizados de que ellos también pudieran ser arrestados y ejecutados. Su líder había sido brutalmente asesinado, y todo lo que habían esperado parecía desmoronarse. Pero algo extraordinario ocurrió. Después de la resurrección, esos mismos hombres y mujeres que habían estado llenos de temor comenzaron a proclamar con valentía que Jesús estaba vivo. La valentía que mostraron no puede explicarse únicamente por un cambio de ánimo. Estos hombres y mujeres enfrentaron persecución, prisión y, en muchos casos, la muerte por afirmar que habían visto a Jesús resucitado. Tal transformación no es coherente con la idea de que estuvieran perpetuando una mentira o siendo víctimas de un error. La resurrección no solo les devolvió la esperanza, sino que les dio un propósito que cambiaría el curso de la historia. Una de las claves para entender la transformación de los discípulos es la presencia del Espíritu Santo, prometida por Jesús antes de su muerte y enviada tras su resurrección. En el día de Pentecostés, según el libro de los Hechos, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, llenándolos de poder y dándoles la capacidad de predicar con autoridad y realizar milagros en el nombre de Jesús. Este evento marcó el comienzo de la expansión del cristianismo. El Espíritu Santo no solo les dio valor, sino también sabiduría y dirección. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces por miedo, se levantó ante una multitud en Jerusalén y proclamó con valentía la resurrección de Cristo. La presencia del Espíritu Santo transformó a pescadores, recaudadores de impuestos y otros individuos comunes en líderes dinámicos y predicadores apasionados del Evangelio. La resurrección de Jesús, seguida por el don del Espíritu,
convirtió a un grupo de seguidores atemorizados en una comunidad comprometida que estaba dispuesta a darlo todo por su fe. Impulsados por la certeza de la resurrección, los discípulos llevaron el mensaje de Cristo a todas las naciones, cumpliendo la gran comisión que Jesús les dio antes de ascender al cielo. Enfrentaron persecuciones intensas, pero nunca retrocedieron. Su mensaje era simple y poderoso: Jesús había muerto por los pecados de la humanidad y había resucitado, ofreciendo salvación y vida eterna a quienes creyeran en Él. Esta proclamación no solo cambió la vida de aquellos que la escucharon, sino que también desafió las estructuras sociales y religiosas de la época. El mensaje de la resurrección cruzó barreras culturales y étnicas, uniéndolos en una fe común. En menos de un siglo, el cristianismo había pasado de ser un pequeño movimiento dentro del judaísmo a una fe global que transformaría el Imperio Romano y, eventualmente, el mundo entero. La transformación de los discípulos es uno de los argumentos más poderosos a favor de la resurrección de Jesús. Desde una perspectiva humana, no hay una explicación adecuada para el cambio radical que experimentaron. ¿Por qué estarían dispuestos a sufrir y morir por algo que sabían que era una mentira? La resurrección les dio no solo un motivo, sino también el poder para enfrentar cualquier obstáculo. La valentía, la pasión y el compromiso de los discípulos siguen siendo un testimonio vivo de que la tumba vacía no fue el final, sino el comienzo de una revolución espiritual. Su transformación no solo impactó su generación, sino que sigue inspirando a millones alrededor del mundo a vivir con la misma certeza y dedicación que ellos mostraron. La resurrección no fue solo un evento que cambió sus vidas, sino que sigue siendo el corazón del mensaje cristiano y la fuente de esperanza para todos los creyentes. La resurrección de Jesús es vista como la culminación de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. En el relato bíblico, la muerte no es simplemente un final biológico, sino el resultado del pecado humano, una separación de Dios que afecta tanto la vida terrenal como la eternidad. Cuando Jesús resucitó, no solo desafió las leyes naturales, sino que también rompió las cadenas que habían mantenido a la humanidad esclavizada al pecado y la muerte desde la caída en el jardín del Edén. Pablo lo expresa claramente en 1 Corintios 15, versículos del 54 al 55, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección de Jesús asegura a los creyentes que la muerte no tiene la última palabra. Este evento no solo transforma la perspectiva de la vida presente, sino que también abre la puerta a la esperanza de la vida eterna. En la teología cristiana, Jesús es llamado las primicias de los que durmieron, indicando que su resurrección es la primera de muchas, un anticipo de la resurrección de todos los creyentes al final de los tiempos. La resurrección no solo es un triunfo sobre la muerte, sino también la confirmación de la identidad y el ministerio de Jesús. Durante su vida, Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y realizó milagros que testificaban de su poder divino. Sin embargo, la resurrección fue el acto definitivo que validó todas sus afirmaciones. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, sus enseñanzas y su sacrificio habrían perdido credibilidad. Al resucitar, Jesús demostró que todo lo que dijo acerca de sí mismo era verdad. Fue una declaración divina de que su sacrificio en la cruz había sido aceptado como pago suficiente por los pecados de la humanidad. La resurrección, por lo tanto, no solo es un evento histórico, sino también un fundamento teológico que confirma que Jesús es el Salvador del mundo.
Como dice Romanos 1, versículo 4, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. En 1 Corintios 15, versículo 17, Pablo declara, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esta declaración enfatiza la centralidad de la resurrección en el cristianismo. Sin ella, la fe cristiana sería solo una filosofía moral o un sistema ético, pero no una respuesta al problema fundamental de la humanidad, la separación de Dios. La resurrección no solo confirma la esperanza de la vida eterna, sino que también transforma la experiencia diaria de los creyentes. Es una garantía de que Dios está obrando activamente en la vida de su pueblo, redimiendo lo roto, restaurando lo perdido y trayendo nueva vida donde antes había desesperanza. Este evento histórico sigue siendo el ancla de la fe cristiana, una verdad que inspira confianza, alegría y compromiso en los creyentes. El significado teológico de la resurrección no se limita al ámbito espiritual, tiene implicaciones prácticas que transforman vidas. Los creyentes no solo tienen la promesa de una vida futura con Dios, sino también la certeza de que el poder de la resurrección está disponible en el presente. Este poder, que levantó a Jesús de entre los muertos, está obrando en los corazones y las circunstancias de los creyentes, ayudándolos a superar desafíos, romper cadenas y vivir en la plenitud de la nueva vida en Cristo. La resurrección es, en última instancia, una invitación a confiar en el Dios que venció a la muerte y promete hacer nuevas todas las cosas. Es un llamado a vivir con esperanza, sabiendo que la tumba vacía no solo cambió la historia, sino que también cambia el futuro de cada persona que pone su fe en Jesús. En ella se encuentra el corazón de la teología cristiana y el motor de una fe viva que sigue impactando al mundo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan el descubrimiento de la tumba vacía, pero ofrecen detalles que varían entre sí. Estas diferencias han sido objeto de debate tanto entre creyentes como entre críticos. Por ejemplo, mientras que Mateo menciona a un ángel descendiendo del cielo que movió la piedra, Marcos habla de un joven vestido de blanco ya sentado dentro de la tumba. Lucas añade que 2 hombres en vestiduras resplandecientes aparecieron, mientras que Juan pone el foco en el papel de María Magdalena y su encuentro con Jesús. Estas variaciones no necesariamente desacreditan los relatos, más bien, reflejan perspectivas y énfasis diferentes de los autores. Cada evangelista tenía un propósito específico al escribir su relato, y estas diferencias, lejos de contradecirse, enriquecen la narrativa general. La variabilidad en los detalles es común en los testimonios de eventos significativos y apunta a la autenticidad de los relatos, ya que los autores no intentaron unificar sus versiones de manera artificial. A pesar de las diferencias en los detalles, todos los evangelios coinciden en los elementos esenciales: Jesús fue crucificado, sepultado y, al tercer día, la tumba estaba vacía. Este mensaje central es el corazón del evangelio cristiano y la base de la fe. No importa cuántos ángeles se mencionen o qué mujeres estaban presentes, lo que importa es que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba, y los testigos proclamaron que había resucitado. La coherencia en el mensaje principal refuerza la credibilidad del testimonio evangélico. Los evangelistas no pretendieron crear una narrativa uniforme, en cambio, presentaron los hechos desde diferentes perspectivas, respetando las experiencias individuales de los testigos. Esta diversidad de relatos también muestra que la resurrección impactó a muchas personas de maneras únicas, subrayando su importancia universal.
A pesar de que las diferencias en los relatos han sido objeto de escepticismo, algunos detalles específicos en los evangelios refuerzan la autenticidad de los testimonios. Por ejemplo, el sudario plegado que menciona Juan sugiere que no hubo prisa ni desorden en la tumba, algo que sería inconsistente con un robo del cuerpo. Este detalle aparentemente menor refuerza la idea de que algo sobrenatural y ordenado ocurrió en ese lugar. Otro detalle importante es el papel de las mujeres como los primeros testigos de la tumba vacía. En la cultura del siglo I, el testimonio de una mujer no tenía gran peso legal ni social. Si los evangelistas hubieran fabricado la historia, no habrían utilizado a las mujeres como las primeras testigos, ya que eso habría restado credibilidad a su narrativa en esa época. Este detalle aparentemente contrario a las expectativas culturales refuerza la autenticidad de los relatos evangélicos. La tumba vacía, tal como se relata en los evangelios, no es simplemente un evento histórico, sino una invitación a la fe. Cada evangelista presenta este evento de manera que enfatiza no solo lo que ocurrió, sino también lo que significa para los creyentes. La ausencia del cuerpo de Jesús no fue una ausencia vacía, fue una declaración de que la muerte había sido vencida y de que la promesa de la resurrección era real. Los evangelios nos muestran que la tumba vacía no es solo un hecho, sino una revelación de esperanza, transformación y vida eterna. A través de las perspectivas únicas de cada autor, los lectores son invitados a experimentar la misma maravilla, asombro y alegría que sintieron los primeros testigos. Este mensaje central, a pesar de las diferencias en los relatos, sigue siendo el fundamento de la fe cristiana. Desde los primeros siglos del cristianismo, la tradición sitúa la tumba de Jesús en el lugar donde se erige la actual iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Según los registros históricos, la ubicación fue identificada por Helena, la madre del emperador Constantino, durante su peregrinación en el siglo IV. La iglesia del Santo Sepulcro fue construida posteriormente para conmemorar el sitio. Aunque esta identificación ha sido ampliamente aceptada por las principales tradiciones cristianas, algunos estudiosos y arqueólogos han propuesto ubicaciones alternativas, como la llamada tumba del jardín, descubierta en el siglo XIX, que algunos creen que coincide más con la descripción bíblica. La dificultad para confirmar con certeza la ubicación exacta radica en la falta de registros arqueológicos del siglo I y en los cambios significativos en la topografía de Jerusalén a lo largo de los siglos. Sin embargo, la tradición de venerar el lugar del Santo Sepulcro como el sitio de la tumba vacía ha persistido durante casi 2000 años, lo que refuerza su importancia como un símbolo central de la fe cristiana, más allá de su verificación arqueológica. La resurrección de Jesús y la proclamación de la tumba vacía también han sido mencionadas indirectamente por fuentes históricas externas al cristianismo. Historiadores romanos y judíos como Tácito y Flavio Josefo, aunque no testigos directos, escribieron sobre la existencia de Jesús y sus seguidores. Tácito, en sus anales, describe cómo los cristianos proclamaban a Jesús como resucitado y sufrían persecución bajo el emperador Nerón. Por su parte, Josefo menciona en su obra Antigüedades Judías que Jesús era un hombre sabio y que sus discípulos afirmaban que había resucitado al tercer día. Estos testimonios, aunque breves y en algunos casos cuestionados por interpolaciones, ofrecen un contexto histórico sobre la existencia de Jesús y el impacto de sus seguidores. Aunque no confirman directamente la resurrección, estas referencias externas refuerzan la historicidad de Jesús y la centralidad de la tumba vacía en las primeras proclamaciones cristianas.
Aunque la resurrección de Jesús no puede ser probada científicamente, su impacto histórico es innegable. La existencia de un movimiento cristiano tan fuerte y comprometido en el siglo I, a pesar de la persecución y la oposición, es difícil de explicar sin un evento transformador como la resurrección. La tumba vacía y las apariciones posteriores de Jesús se convirtieron en el fundamento de la proclamación de los apóstoles, quienes estuvieron dispuestos a dar sus vidas por esta verdad. La falta de un cuerpo también es un factor clave en la narrativa histórica. Si las autoridades romanas o judías hubieran podido presentar el cuerpo de Jesús, habrían desacreditado inmediatamente las afirmaciones de los discípulos. El hecho de que no lo hicieran sugiere que la tumba realmente estaba vacía, un misterio que solo encuentra una explicación coherente en la resurrección. La arqueología, aunque no puede confirmar milagros, ofrece un marco para comprender el contexto en el que ocurrieron los eventos de la resurrección. Excavaciones en Jerusalén han revelado tumbas del siglo I que coinciden con las descripciones evangélicas, incluyendo cámaras talladas en roca con entradas selladas por grandes piedras. Estos hallazgos refuerzan la credibilidad histórica de los relatos bíblicos y ayudan a los estudiosos a visualizar cómo pudo haber sido el lugar donde ocurrió este evento trascendental. La tumba vacía no es solo un tema de interés arqueológico o histórico, sino una realidad que desafía a la humanidad a considerar el poder de lo divino en el tiempo y el espacio. Mientras la arqueología y la historia aportan contexto y evidencia, la resurrección de Jesús sigue siendo un acto de fe que trasciende las limitaciones de la comprensión humana. La tumba vacía no es solo una ausencia, es una proclamación de vida, esperanza y la victoria de Dios sobre la muerte. La resurrección de Jesús es el evento central sobre el cual se construyó el cristianismo. Sin este acontecimiento, el mensaje de Jesús podría haber sido recordado como el de un maestro moral o un profeta entre muchos, pero no habría tenido la fuerza transformadora que impulsó a sus seguidores a proclamarlo como el Hijo de Dios. La tumba vacía y las apariciones posteriores no solo confirmaron la fe de los primeros discípulos, sino que también les dieron el valor para predicar un mensaje revolucionario: que la muerte había sido vencida y que la vida eterna estaba disponible para todos. La fe en la resurrección fue la chispa que llevó a los apóstoles y a los primeros cristianos a desafiar los sistemas religiosos y políticos de su tiempo. En menos de un siglo, el cristianismo se extendió desde Jerusalén a través de todo el Imperio Romano, enfrentándose a una intensa persecución pero ganando seguidores en todas las clases sociales. Este crecimiento exponencial, que no puede explicarse únicamente por medios humanos, apunta al impacto transformador de la resurrección y al poder de la esperanza que representa. El mensaje de la resurrección no solo afectó la vida de los creyentes, sino que también transformó los valores y las estructuras de las sociedades en las que el cristianismo se expandió. La idea de que la muerte no es el final y que cada vida tiene un valor eterno desafió los sistemas de pensamiento de la época, especialmente en el mundo grecorromano, donde la muerte era vista con resignación o fatalismo. Los ideales cristianos de amor, perdón y servicio, cimentados en la resurrección de Jesús, comenzaron a influir en la cultura y la legislación. Instituciones como la atención a los pobres, los huérfanos y las viudas se desarrollaron como reflejo de la creencia en la dignidad intrínseca de cada persona, una dignidad validada por el sacrificio y la resurrección de Cristo. Este cambio cultural fue tan profundo que, siglos después, el Imperio Romano adoptó oficialmente el cristianismo, lo que marcó el inicio de una transformación histórica que moldeó el mundo occidental.
La resurrección de Jesús no solo ha sido una fuente de fe, sino también de creatividad e inspiración. Desde las primeras representaciones en las catacumbas romanas hasta las grandes obras del Renacimiento, el tema de la tumba vacía y la victoria sobre la muerte ha sido inmortalizado en innumerables formas artísticas. Pinturas, esculturas, himnos y poemas han capturado la gloria y el misterio de este evento, invitando a generaciones a reflexionar sobre su significado. Obras como La Resurrección de Piero della Francesca o El Mesías de Handel son ejemplos de cómo este evento ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en un tema universal. La resurrección no solo inspira devoción, sino también admiración por el poder de la vida que supera la muerte, una idea que resuena incluso entre quienes no comparten la fe cristiana. El impacto de la resurrección no se limita a los siglos pasados, sigue siendo una fuerza transformadora en el presente. La tumba vacía es un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra, una verdad que continúa inspirando a creyentes en todo el mundo a vivir con valentía, amor y propósito. Esta esperanza, cimentada en un evento histórico, ha dado forma a movimientos de justicia social, obras de caridad y actos de sacrificio personal que reflejan el espíritu del Cristo resucitado. A lo largo de la historia, la resurrección ha demostrado que no es solo un evento pasado, sino una realidad presente que sigue impactando vidas y moldeando sociedades. Desde las primeras comunidades cristianas hasta el mundo contemporáneo, este evento central continúa proclamando la victoria de la vida sobre la muerte y ofreciendo una esperanza que nunca se desvanece. El Antiguo Testamento contiene numerosos pasajes que anticipan la venida de un Mesías sufriente, y muchos de ellos encuentran su cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Isaías 53 es uno de los textos más destacados en este contexto. En este capítulo, el profeta describe a un siervo sufriente que sería despreciado, herido por nuestras transgresiones y llevado al sacrificio como un cordero. Sin embargo, el texto también sugiere que, después de su muerte, el siervo prolongará sus días y verá el fruto de su aflicción, una referencia que los cristianos interpretan como una alusión a la resurrección. El cumplimiento de estas profecías en la persona de Jesús es una confirmación poderosa para los creyentes de que la resurrección no fue un evento aislado, sino parte de un plan divino establecido desde la fundación del mundo. Jesús mismo, tras su resurrección, explicó a sus discípulos cómo las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban a su sufrimiento y gloria. Este vínculo entre las profecías y la resurrección refuerza la coherencia del mensaje bíblico y la identidad de Jesús como el Mesías prometido. Los Salmos, escritos siglos antes de Cristo, también contienen referencias que los cristianos interpretan como profecías de la resurrección. En el Salmo 16, versículo 10, David escribe: «No dejarás que tu santo vea corrupción». Este versículo, citado por Pedro en su sermón en Pentecostés, se aplica a Jesús como una profecía de que su cuerpo no permanecería en la tumba ni sufriría descomposición. Estos textos no solo apuntan al triunfo de Jesús sobre la muerte, sino que también ofrecen una esperanza universal de vida eterna para todos los creyentes. La resurrección de Jesús no es solo un evento único, sino la primicia de lo que Dios hará por todos aquellos que confían en Él. Los Salmos, que expresan tanto las luchas humanas como la fidelidad de Dios, sirven como un puente entre las experiencias humanas de sufrimiento y la esperanza divina de redención. El tema de muerte y resurrección aparece repetidamente en las narrativas del Antiguo Testamento como un patrón que prefigura la resurrección de Jesús.
Uno de los ejemplos más notables es la historia de Jonás, quien estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez antes de ser liberado. Jesús mismo se refirió a este evento como una señal que prefiguraba su propia muerte y resurrección. Otro ejemplo es la historia de Abraham e Isaac, donde Abraham, obedeciendo el mandato divino, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, pero fue detenido en el último momento. Este acto, además de mostrar la obediencia de Abraham, apunta a la muerte y resurrección de Cristo, quien fue el sacrificio definitivo, pero también el resucitado. Estos patrones de muerte y restauración en el Antiguo Testamento subrayan la consistencia del mensaje redentor de Dios a lo largo de las Escrituras. Tras su resurrección, Jesús dejó claro que los eventos de su vida, muerte y resurrección no eran accidentes ni actos fortuitos, sino el cumplimiento de las promesas de Dios en las Escrituras. En el camino a Emaús, explicó a 2 de sus discípulos cómo todo lo que los profetas habían dicho apuntaba a él. Este momento no solo le abrió los ojos al significado de la resurrección, sino que también les dio una comprensión renovada de las Escrituras. Este cumplimiento profético es una de las piedras angulares del mensaje cristiano. Muestra que Dios no solo planeó la redención desde el principio, sino que también reveló su plan a través de los profetas. Para los creyentes, esta conexión entre el Antiguo Testamento y la resurrección de Jesús fortalece su fe, mostrando que el plan de salvación de Dios es coherente, intencional y eterno. La resurrección de Jesús no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de una narrativa que comenzó mucho antes de su nacimiento. Desde las profecías sobre el Mesías sufriente hasta los patrones de redención en las historias del Antiguo Testamento, todo apunta a un plan divino que trasciende el tiempo. Este plan no solo valida la identidad de Jesús como el Salvador prometido, sino que también invita a cada creyente a confiar en la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas. La resurrección no es solo el triunfo de Cristo sobre la muerte, sino la culminación de una historia de amor y redención que abarca toda la Escritura. Durante la última cena, Jesús introdujo un concepto revolucionario, el nuevo pacto en su sangre. Al ofrecer el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y su sangre, Jesús reveló que su sacrificio sería el fundamento de una relación renovada entre Dios y la humanidad. Este nuevo pacto no se basaría en la obediencia a la ley mosaica, sino en la gracia, el perdón y la restauración ofrecidos a través de su muerte y resurrección. El nuevo pacto representaba un cambio radical en la manera en que la humanidad se relacionaba con Dios. Ya no serían necesarios los sacrificios de animales como en el antiguo sistema levítico, el sacrificio de Jesús sería único y suficiente. Este pacto sellado con su sangre aseguró a los creyentes acceso directo a Dios, eliminando las barreras que el pecado había levantado. La resurrección, como veremos, es la confirmación de que este pacto está garantizado y activo. La resurrección de Jesús es el sello que valida el nuevo pacto. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, su sacrificio habría sido visto como el acto trágico de un hombre justo, pero no como la obra redentora del Hijo de Dios. La resurrección demuestra que su muerte no fue en vano, sino que cumplió plenamente el propósito de redención establecido por Dios. En Hebreos 13, versículos del 20 al 21, se dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos mediante la sangre del pacto eterno, asegurando la reconciliación entre el Creador y su creación. La tumba vacía no es solo una prueba de que Jesús vive, sino también una evidencia de que el nuevo pacto es efectivo y eterno.
Los creyentes pueden confiar en que sus pecados han sido perdonados y que tienen una relación renovada con Dios, gracias a la resurrección. La resurrección no solo marcó la victoria sobre la muerte, sino que también preparó el camino para la llegada del Espíritu Santo. Antes de su muerte, Jesús prometió a sus discípulos que no los dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo como consolador y guía. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes en el día de Pentecostés, señalando el comienzo de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. El Espíritu Santo es una pieza central del nuevo pacto, ya que permite a los creyentes vivir en una relación íntima con Dios. A través del Espíritu, los cristianos tienen acceso al poder que levantó a Jesús de entre los muertos, lo que les capacita para vivir vidas transformadas. Esta conexión personal con Dios, facilitada por el Espíritu Santo, es una de las promesas más profundas y transformadoras del nuevo pacto. La resurrección elimina la separación que el pecado había creado entre Dios y la humanidad, restaurando la comunión directa con Él. En el antiguo sistema, el acceso a la presencia de Dios estaba limitado al sumo sacerdote, quien podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero tras la resurrección, el velo del templo, que simbolizaba la separación entre Dios y el hombre, fue rasgado de arriba a abajo, indicando que el acceso a la presencia de Dios estaba ahora abierto para todos. Esta restauración de la comunión con Dios es el corazón del nuevo pacto. Los creyentes ya no necesitan mediadores humanos, pues Jesús mismo es su sumo sacerdote eterno. La resurrección asegura que la relación entre Dios y los creyentes es segura, inquebrantable y eterna. Esta realidad transforma la forma en que los cristianos viven su fe, sabiendo que están continuamente en la presencia de un Dios que los ama y los guía. La resurrección de Jesús es la garantía de que el nuevo pacto no solo ofrece reconciliación en esta vida, sino también vida eterna en la presencia de Dios. Esta promesa es central para la esperanza cristiana, saber que la muerte ha sido vencida y que la vida con Dios no tiene fin. El nuevo pacto no solo redime el pasado, sino que también asegura un futuro glorioso, donde la comunión con Dios será completa y perfecta. La resurrección transforma el nuevo pacto en una realidad viva, no solo un concepto teológico. Para los creyentes, esta verdad se traduce en una fe dinámica y una vida llena de propósito. La tumba vacía proclama que el nuevo pacto es más que una promesa, es una realidad tangible, disponible para todos los que aceptan el llamado de Jesús. Después del descubrimiento de la tumba vacía, Jesús comenzó a aparecerse a diferentes personas, reafirmando la realidad de su resurrección. Las primeras apariciones fueron a las mujeres que habían visitado la tumba, como María Magdalena, quien inicialmente confundió a Jesús con el jardinero. Este detalle subraya la autenticidad del relato, ya que, en la cultura del siglo I, el testimonio de una mujer no era considerado fiable en los tribunales. Si los evangelistas hubieran fabricado la historia, no habrían elegido a las mujeres como los primeros testigos. Además de las mujeres, Jesús se apareció a los discípulos en varias ocasiones. Una de las más significativas fue cuando Jesús entró en una habitación cerrada donde ellos se habían reunido por miedo a las autoridades. Allí, mostró las marcas de la crucifixión en sus manos y costado, confirmando que era Él en persona y no un espíritu o una alucinación. Este encuentro no solo reafirmó su resurrección, sino que también transformó el miedo de los discípulos en una valentía inquebrantable.
Las apariciones de Jesús tuvieron un impacto profundo y transformador en quienes lo vieron. Los discípulos, que habían estado llenos de temor y duda tras la crucifixión, experimentaron una renovación de fe y propósito. Este cambio no fue superficial. Hombres que habían huido en el momento de la detención de Jesús ahora estaban dispuestos a enfrentar la persecución e incluso la muerte para proclamar que Jesús estaba vivo. Uno de los casos más notables es el de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces antes de su crucifixión. Después de la resurrección, Pedro se convirtió en un líder valiente de la iglesia primitiva, proclamando la resurrección con convicción incluso ante las autoridades que habían condenado a Jesús. Su transformación es un testimonio poderoso del impacto de las apariciones de Jesús en la vida de los primeros cristianos. El relato del camino a Emaús es una de las narraciones más conmovedoras de las apariciones de Jesús. Dos discípulos, desanimados por los eventos de la crucifixión, caminaban hacia una aldea llamada Emaús cuando Jesús se unió a ellos, aunque inicialmente no lo reconocieron. Durante el trayecto, Jesús les explicó cómo las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban a su muerte y resurrección. Solo al partir el pan con ellos reconocieron quién era, y en ese momento, Jesús desapareció de su vista. Este encuentro destaca el papel de las Escrituras en la comprensión de la resurrección y muestra cómo Jesús no solo se presentó físicamente, sino también reveló verdades espirituales profundas. Los discípulos experimentaron una transformación inmediata, regresando a Jerusalén con entusiasmo para contar a los demás lo que había ocurrido. Este relato ilustra cómo las apariciones de Jesús no solo eran físicas, sino que también ofrecían claridad espiritual y renovación de fe. La aparición de Jesús a Tomás es otro evento significativo. Tomás, quien no estaba presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los discípulos, expresó dudas sobre la resurrección y exigió pruebas tangibles. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente y ofreció a Tomás la oportunidad de tocar sus heridas. Ante esto, Tomás exclamó, «Señor mío y Dios mío». Esta aparición no solo reafirmó la resurrección, sino que también ofreció una lección importante para las generaciones futuras. Jesús respondió a Tomás diciendo, «Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este mensaje subraya que la fe no siempre requiere evidencia física, pero que la resurrección sigue siendo una verdad accesible a todos a través del testimonio de los testigos y la obra del Espíritu Santo. Las apariciones de Jesús no solo proporcionaron evidencia de su resurrección, sino que también transformaron a quienes lo vieron. Estos encuentros reafirmaron la fe de los primeros creyentes, dándoles un propósito y una misión que los llevó a proclamar el Evangelio en todo el mundo. Las apariciones también ofrecieron un anticipo del poder redentor de la resurrección, mostrando que Jesús no solo venció a la muerte, sino que también estaba presente y activo en la vida de sus seguidores. El testimonio de estos eventos sigue siendo una base poderosa para la fe cristiana. Las apariciones de Jesús muestran que la resurrección no fue un concepto abstracto, sino una realidad vivida por quienes lo conocieron y lo amaron. Este impacto transformador continúa inspirando a los creyentes a vivir con esperanza y valentía, confiando en que Jesús sigue obrando en sus vidas hoy. La resurrección de Jesús no solo es un evento histórico y teológico, sino también un acontecimiento con profundas implicaciones escatológicas. Según el apóstol Pablo,
La resurrección de Cristo es la primicia de los que resucitarán en el día final. Este término agrícola, que se refiere a los primeros frutos de una cosecha, indica que la resurrección de Jesús es el comienzo de una promesa más amplia, la redención completa de la humanidad y de la creación. El concepto de primicia implica que, así como Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, también los creyentes experimentarán una resurrección similar. Este evento final, descrito en pasajes como Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 16 al 17 y Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4, será el cumplimiento de la esperanza cristiana de vida eterna y comunión plena con Dios. La resurrección de Jesús no es solo una victoria personal, sino una garantía de que el plan redentor de Dios se completará. La resurrección también señala la derrota definitiva del pecado y la muerte. En Romanos 6, versículos del 9 al 10, Pablo explica que Jesús, habiendo resucitado, ya no está sujeto a la muerte, y su victoria sobre el pecado es permanente. Este triunfo no solo es personal, sino que también se extiende a todos los creyentes, quienes, al unirse a Cristo por la fe, comparten su victoria. Desde una perspectiva escatológica, la resurrección de Jesús es una declaración de que la muerte, el último enemigo, será destruida por completo en el fin de los tiempos. Los creyentes ya no temen la muerte porque saben que es solo un paso hacia una vida eterna gloriosa. Este poder sobre la muerte da forma a la vida diaria de los cristianos, permitiéndoles vivir con esperanza y valentía frente a los desafíos y sufrimientos. La resurrección de Jesús también apunta hacia su segunda venida, un evento central en la escatología cristiana. En su resurrección y ascensión, Jesús prometió a sus discípulos que regresaría para restaurar todas las cosas y establecer su reino eterno. Este regreso futuro es inseparable de la resurrección, ya que el Cristo resucitado es también el Cristo que vendrá como Rey y Juez. La esperanza de la segunda venida de Cristo da un propósito eterno a la vida cristiana. Los creyentes viven en un tiempo de ya, pero todavía no, ya han sido redimidos por la resurrección de Jesús, pero todavía esperan la consumación completa de esa redención. Este tiempo de espera está marcado por una expectativa activa, en la que los creyentes son llamados a ser testigos de la resurrección y a vivir vidas que reflejen el carácter del reino venidero. La resurrección de Jesús también es un anticipo de la nueva creación que Dios traerá al final de los tiempos. En 1 Corintios 15, Pablo describe cómo los cuerpos resucitados de los creyentes serán glorificados, incorruptibles y adecuados para habitar en un nuevo cielo y una nueva tierra. Así como Jesús resucitó con un cuerpo transformado, los creyentes también recibirán cuerpos glorificados que estarán libres de las limitaciones y el sufrimiento de este mundo caído. Además, la resurrección de Jesús es una señal de la restauración de toda la creación. En Romanos 8, versículos del 19 al 23, Pablo habla de cómo la creación entera espera con ansias la redención final, cuando será liberada de la corrupción y transformada para reflejar la gloria de Dios. Este vínculo entre la resurrección y la nueva creación subraya que la obra redentora de Dios no se limita a los individuos, sino que abarca todo el cosmos. El significado escatológico de la resurrección invita a los creyentes a mirar hacia el futuro con esperanza y confianza. La tumba vacía no solo es una prueba de que Jesús venció la muerte, sino también una promesa de que la historia culminará en la restauración total de todas las cosas.
Esta visión del futuro no solo inspira consuelo en medio de las pruebas presentes, sino que también desafía a los creyentes a vivir en anticipación activa, reflejando la gloria del Cristo resucitado en su vida diaria. La resurrección es tanto el comienzo como la garantía de un futuro donde Dios será todo en todos. En un mundo lleno de incertidumbre y sufrimiento, la resurrección de Jesús continúa siendo una fuente inagotable de esperanza para los creyentes. Este evento no solo confirmó la victoria de Cristo sobre la muerte, sino que también aseguró a los cristianos que la vida tiene un propósito eterno. La resurrección proclama que la muerte no tiene la última palabra y que Dios, en su amor y poder, está redimiendo a la humanidad y a toda la creación. Esta esperanza trasciende las circunstancias terrenales. Los cristianos enfrentan las pruebas de la vida con la confianza de que, así como Jesús resucitó, ellos también compartirán esa victoria. La promesa de una vida eterna en comunión con Dios da sentido a los momentos de sufrimiento y les permite a los creyentes vivir con alegría y propósito, sabiendo que el sacrificio y la resurrección de Cristo son garantías de su redención. La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico, sino una verdad viva que transforma la vida diaria de los creyentes. Este hecho no solo es el fundamento de la fe cristiana, sino también una fuente de poder espiritual para enfrentar los desafíos de la vida. La certeza de que Jesús está vivo les da a los cristianos la fuerza para resistir el pecado, perseverar en medio de la adversidad y vivir con valentía en un mundo que a menudo se opone a los valores del Evangelio. El impacto de la resurrección se manifiesta en la forma en que los cristianos practican el amor, el perdón y el servicio. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. La vida resucitada de Jesús inspira a los creyentes a extender su gracia a los demás, mostrando compasión y justicia en sus comunidades. Además, la resurrección les recuerda a los cristianos que no están solos, ya que el Espíritu Santo, enviado por el Cristo resucitado, habita en ellos para guiarlos y fortalecerlos. Desde el principio, el mensaje de la resurrección ha sido el núcleo de la proclamación cristiana. Pedro, Pablo y los demás apóstoles predicaron con valentía que Jesús había resucitado, a pesar de enfrentar persecución y rechazo. Este testimonio no solo transformó a individuos, sino que también dio origen a comunidades de fe que se extendieron por todo el mundo. Hoy, la resurrección sigue siendo el pilar del mensaje evangelístico. Los creyentes son llamados a compartir las buenas nuevas con un mundo que necesita esperanza. Predicar la resurrección no es solo anunciar un evento pasado, sino invitar a otros a experimentar su poder transformador en el presente. A través de este testimonio, las vidas son impactadas, las comunidades son restauradas y el reino de Dios sigue avanzando en la tierra. A lo largo de la historia, innumerables vidas han sido cambiadas por el poder de la resurrección. Desde los primeros discípulos, que pasaron del miedo a la valentía, hasta los creyentes contemporáneos que han encontrado propósito y redención, la resurrección sigue siendo una fuerza transformadora. Este evento no solo cambia corazones individuales, sino que también tiene el poder de transformar familias, comunidades y naciones. La resurrección invita a los creyentes a vivir con una perspectiva eterna.
Al experimentar el poder de la resurrección en sus vidas, los cristianos son llamados a ser agentes de transformación en el mundo, reflejando la vida nueva que Jesús ha traído. Ya sea a través de actos de bondad, sacrificios personales o proclamación del Evangelio, el poder de la resurrección sigue actuando en el presente, renovando vidas y cambiando destinos. La resurrección de Jesús no es solo una verdad teológica, sino una realidad viva que da forma a la vida contemporánea de los creyentes. Les recuerda que, independientemente de los desafíos que enfrenten, tienen acceso al mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Este poder les permite vivir con propósito, amar sin límites y avanzar con esperanza hacia el futuro prometido por Dios. En un mundo que lucha con el sufrimiento y la incertidumbre, la resurrección sigue siendo una luz brillante, guiando a los cristianos a vivir como testigos de la victoria eterna de Cristo. El evento de la resurrección de Jesús ha generado un debate significativo entre la ciencia y la fe. Los escépticos argumentan que la resurrección desafía las leyes de la naturaleza, particularmente la imposibilidad de que un cuerpo muerto vuelva a la vida. Desde esta perspectiva, la resurrección no puede ser comprobada por métodos científicos, ya que se trata de un evento único y sobrenatural que no puede ser replicado ni observado en condiciones controladas. Sin embargo, este argumento no invalida la resurrección, ya que el cristianismo nunca ha afirmado que sea un evento natural. Al contrario, la resurrección se presenta como una intervención divina que trasciende las limitaciones del mundo físico. La ciencia, limitada al estudio de fenómenos naturales, no tiene las herramientas para abordar lo sobrenatural, lo que deja espacio para la posibilidad de eventos que están más allá de su alcance. Aunque la ciencia no puede probar directamente la resurrección, el testimonio histórico y la transformación de los testigos ofrecen un fuerte apoyo para considerar este evento como creíble. Los registros históricos indican que los primeros cristianos proclamaron la resurrección de Jesús con una convicción tal que estuvieron dispuestos a enfrentar persecuciones y martirio. Esta disposición a morir por su fe no se explica fácilmente si los apóstoles supieran que la resurrección era una invención. Además, la ausencia del cuerpo de Jesús y la falta de una refutación efectiva por parte de las autoridades romanas y judías refuerzan la narrativa de la tumba vacía. Si las autoridades hubieran tenido acceso al cuerpo de Jesús, habrían podido desacreditar inmediatamente la proclamación de la resurrección. Este silencio histórico sobre la localización del cuerpo es un punto significativo a favor de la narrativa cristiana. Más allá del ámbito de la ciencia, la resurrección también plantea preguntas filosóficas sobre el propósito de la vida y el destino de la humanidad. Filósofos cristianos han argumentado que la resurrección ofrece una explicación coherente para el significado de la existencia humana. Si Jesús realmente resucitó, entonces su mensaje de vida eterna y reconciliación con Dios adquiere un peso profundo, ofreciendo una respuesta a las preguntas más fundamentales de la humanidad. Además, la resurrección invita a reconsiderar la relación entre lo natural y lo sobrenatural. En lugar de ser mutuamente excluyentes, estos dominios pueden ser entendidos como interconectados, con el sobrenatural actuando como la fuente y sustento de lo natural. La resurrección de Jesús, vista desde esta perspectiva, no contradice la realidad física, sino que la completa al revelar un propósito mayor. En las últimas décadas, algunos teólogos y científicos cristianos han explorado formas de reconciliar la ciencia y la fe, afirmando que la resurrección no contradice la ciencia, sino que la trasciende.
Este enfoque sugiere que, aunque la resurrección no pueda ser explicada por las leyes naturales, no significa que sea irracional o imposible. Por el contrario, la resurrección revela el poder de un Dios que opera más allá de las limitaciones del conocimiento humano. La fe y la ciencia, en lugar de estar en conflicto, pueden complementarse. La ciencia busca comprender el mundo creado, mientras que la fe se enfoca en el propósito y significado detrás de esa creación. La resurrección, como acto divino, invita tanto a científicos como a creyentes a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y la posibilidad de una realidad que va más allá de lo observable. El debate entre ciencia y fe sobre la resurrección es una invitación a explorar el misterio de este evento único. Mientras que la ciencia puede ofrecer contexto y perspectiva, la resurrección desafía a los creyentes a mirar más allá de las limitaciones humanas y a confiar en el poder y el propósito de Dios. Este acto central en la fe cristiana no solo trasciende el tiempo, sino también las categorías humanas de conocimiento, invitando a todos a participar en una realidad que cambia vidas y desafía la comprensión. La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico o teológico, es una realidad viva que transforma la experiencia personal de los creyentes. Para millones, la tumba vacía no es simplemente un símbolo, sino una afirmación tangible de que Dios tiene el poder de traer vida donde parece haber muerte. Este mensaje personaliza la esperanza cristiana, asegurando que, así como Jesús venció a la muerte, cada creyente tiene la promesa de una vida nueva, tanto en el presente como en la eternidad. La resurrección invita a los cristianos a enfrentar los desafíos y sufrimientos de la vida con la confianza de que no son definitivos. En las luchas diarias, la tumba vacía se convierte en un recordatorio de que Dios está obrando activamente en sus vidas, redimiendo el dolor y renovando lo que parecía perdido. Este impacto personal es la razón por la cual la resurrección sigue siendo el corazón de la fe cristiana. La resurrección de Jesús actúa como un puente que conecta la vida presente con la esperanza de la vida eterna. A través de este evento, los creyentes no solo encuentran significado para su existencia terrenal, sino también la certeza de que esta vida no es el final. La tumba vacía proclama que el poder de Dios trasciende las limitaciones del tiempo, ofreciendo a los cristianos un futuro glorioso en su presencia. Este puente entre lo temporal y lo eterno redefine cómo los creyentes ven la vida y la muerte. Ya no temen el final, porque saben que el Cristo resucitado ha preparado un lugar para ellos. Esta esperanza les permite vivir con propósito y pasión, sabiendo que todo lo que hacen tiene un impacto eterno. Cada acto de amor, servicio y fe refleja la verdad de la resurrección, conectando la vida cotidiana con el reino eterno de Dios. La resurrección no solo es una declaración de victoria, es una invitación abierta a toda la humanidad. Jesús llama a cada persona a creer en Él, experimentar el poder de su resurrección y recibir el regalo de la vida eterna. Esta invitación es tanto personal como comunitaria, un llamado a entrar en una relación viva con Dios y a formar parte de una familia espiritual que proclama el mensaje de la tumba vacía al mundo. El Cristo resucitado no solo ofrece esperanza, sino también un desafío: vivir en respuesta a este evento transformador. Los creyentes son invitados a reflexionar sobre cómo la resurrección afecta sus decisiones, prioridades y relaciones. Al aceptar esta invitación, encuentran un propósito renovado y una alegría que trasciende las circunstancias. La resurrección no es un evento para ser recordado únicamente en la Pascua, es una realidad que debe iluminar cada aspecto de la vida cristiana.
Los creyentes están llamados a ser testigos vivos del poder transformador de la resurrección, reflejando en su carácter y acciones la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Esto significa vivir con integridad, amor y esperanza, sabiendo que su vida está arraigada en una verdad eterna. La tumba vacía no es solo un testimonio del pasado, es una proclamación de que el poder de Dios está activo en el presente y que su promesa de vida eterna es segura. Este mensaje transforma la forma en que los cristianos enfrentan la adversidad, interactúan con los demás y persiguen la justicia y la verdad. La resurrección es la luz que guía a los creyentes a vivir como hijos de Dios, embajadores de su reino y testigos de su amor redentor. La resurrección de Jesús no solo cambió la historia, cambió el destino de la humanidad. Su impacto se extiende desde el primer siglo hasta el día de hoy, transformando vidas, moldeando culturas y ofreciendo esperanza en medio de la desesperación. Cada creyente, al vivir en la luz de la resurrección, se convierte en parte de este legado eterno, proclamando al mundo que el Cristo resucitado es la fuente de vida, poder y esperanza que nunca se extinguirá. La tumba vacía de Jesús no es solo un símbolo de esperanza, es una declaración de que la muerte ha sido vencida, que el pecado ya no tiene poder sobre quienes creen, y que la vida eterna es una realidad disponible para todos. Este evento cambió la historia de la humanidad y sigue transformando corazones y vidas hoy en día. La resurrección no solo desafía la lógica, sino que nos invita a confiar en un Dios que puede hacer lo imposible, incluso traer vida de la muerte. Hoy, tú también estás invitado a experimentar el poder de la resurrección en tu vida. Reflexiona sobre lo que este mensaje significa para ti. Si este contenido te ha impactado, te animamos a que lo compartas con alguien que necesite esperanza. Dale un me gusta a este video y suscríbete para seguir explorando verdades que inspiran y transforman. Y, por último, déjanos en los comentarios tu opinión sobre este evento que ha cambiado al mundo. ¿Qué significa para ti la tumba vacía? El mensaje de la resurrección no es solo historia, es una invitación a vivir con fe, esperanza y propósito. Acepta este llamado hoy y permite que la luz de la resurrección brille en tu vida.